Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido a este nuevo programa de Vida Total. Un programa de Así era de la Alianza Evangélica de Argentina, especialmente de la Mesa de Niñez, Adolescencia y Familia, que busca traer temas, traer ideas, recursos, pero también una reflexión profunda de asuntos que nos van contextualizando y que hacen a nuestra vida no solamente espiritual, sino que también social, política, familiar, laboral, con diferentes enfoques. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, una amiga. Ella forma parte de lo que es también la Alianza Evangélica de Argentina, es pastora, es escritora de libros, es consultora de política, es activista ahí, moviliza en sus lugares de influencia en lo que es el norte, centro-norte de Argentina, estoy hablando la provincia de Tucumán. ¿Quién es? Ana Baloy. Muy bienvenida, Ana. Gracias Marcos, y a este espacio, ¿no?, de Vida Total, y a todos los que pensaron tocar temáticas que sean verdaderamente útiles para todos los que la ven. Así que gracias. No, la verdad, vos sos una de las mujeres muy pragmáticas que conocía, ¿viste? Que hay personas muy teóricas y demás, sino que es muy pragmático lo tuyo, muy ahí al enfoque, qué se puede hacer, y si hay que ponerse frente a una cámara, vos lo haces. Si hay que pararse atrás de un púlpito, vos lo haces. Si hay que ir a la legislatura de algún lugar, vos lo haces. Así que sos una mujer realmente que inspira y moviliza. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcos. Ana, el tema de hoy es la prevención contra el abuso. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido, dentro de toda esta introducción que te hice y diferentes ámbitos que vos también a veces frecuentas? Bueno, yo crecí en un hogar cristiano. Mis papás, cuando yo era chica, fundaron nuestra congregación, y mi papá tenía el concepto del Evangelio integral. El Evangelio integral es Dios llegando a una vida y no solo salva su espíritu, sino también se preocupa por sus necesidades familiares, económicas, personales, del alma. Y en ese sentido, en la década del 90 empezaron a tener comedores infantiles en una crisis que había en toda Argentina, y en el desarrollo de los comedores que teníamos, que los lideraba mi mamá, veíamos todo el tiempo niños no solo que eran pobres, sino que además indigencia, mucha miseria, pero generacional, y veíamos también mucho maltrato y abuso. Lo que hicimos es empezar a dar una respuesta, y creamos lo que se llama la Fundación EPASI, ese equipo de prevención del abuso sexual infantil. En ese momento era muy controversial en el ámbito cristiano hablar de educación sexual, abuso. Estamos hablando del año 1990, década del 90. Década del 90. EPASI inicia en 1999. Y vimos la necesidad, empezamos a dar respuesta, primeramente para atender las necesidades de los niños que acudían a diario a los comedores. Pero cuando empezamos a formar el equipo, nos dimos cuenta que nos llamaban de las escuelas, nos llamaban de los centros culturales, de los centros barriales, porque no había programas de políticas públicas que trabajen el tema. Así que esto empezó a crecer. Hoy en día la Fundación EPASI se ha extendido en todo el país, formando preventores que son los que multiplican la prevención del abuso en todo lugar. Y eso, bueno, desde niña me marcó, de ahí que estudié psicología social, me especialicé en el tema, me apasiona, pero no solo en términos, digamos, académicos de capacitación, sino que me recuerdo cuando tenía 18 años fue la primera vez que fui testigo de un caso de abuso, de tener que ir a la justicia a atestiguar, y la última vez fue la semana pasada, o sea, estamos hablando de un lapso de más de 20 años, volví a ser testigo en una causa donde yo misma era la que hacía el informe. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de prevención del abuso, está la parte de lo que podemos hacer desde nuestro lugar, crear conciencia, los límites del cuerpo, las partes íntimas, enseñar a ese niño el derecho a decir que no, a las familias también cómo cuidarlos. Y está la contraparte de lo que significa jugarse por esos niños. Es decir, tuvimos nosotros en nuestra experiencia enfrentamientos con abusadores que habíamos denunciado, que venían a intimidarnos, que nos amenazaban, que nos perseguían, y de todas esas situaciones Dios nos libró. Claro. Yo creo que el interesado principal, estoy convencida, en defender a los niños es Dios. Y Dios nos usa y dice, si vos vas a defender a los niños, yo te respaldo. Porque no hay manera que nosotros podamos explicar cómo nuestra fundación, que nunca recibió ningún aporte del Estado,
haya podido crecer tanto, y yo sé que es la obra de Dios. Se abrieron puertas en las iglesias, se abrieron puertas de personas que decían, queremos esto, queremos estos cursos, queremos estas capacitaciones. Nos tocó ver lo bueno, es decir, personas diciendo, me quiero capacitar, quiero llevar esto. De ahí escribimos 2 libros con mi mamá, Infancia protegida del abuso sexual y Prevención del abuso, que hoy están disponibles para los que se quieran capacitar. O sea, vimos la parte buena de aquellos que dijeron, vamos a aplicar estos programas en toda la escuela bíblica, vamos a hablar con esto con los papás. Y vimos también la parte mala, que es lo que cuesta cambiar por ahí en las instituciones, algunos formatos, algunos procedimientos, lo que cuesta crear conciencia para generar normas de seguridad o involucrarse en algunos temas como esto, ¿no? Que requieren de valentía, que requieren de osadía para decir, y si tengo que enfrentarme al que viene a decir por qué le hemos denunciado, si tenemos que hablar con la familia de ese niño que nos contó el abuso que está sufriendo. Y hemos visto, como te digo, entonces, lo bueno, lo difícil, lo no tan bueno, pero nos lleva a querer trabajar aún más. Porque hoy en día en una sociedad, yo le llamo adultista, una sociedad que privilegia a los adultos por sobre los niños, porque no producen, porque no votan, son ciudadanos de segunda categoría, se necesita que, aunque sea el tercer sector, que somos nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, puedan dar respuestas hasta que el Estado entienda la importancia de hacer políticas públicas, digamos, desde ellos, pero todo aporte que venimos haciendo, aún desde aquel que da, como te decía, un taller en un comedor infantil, ya está salvando vidas. Yo no sé nada del tema. Yo sospecho, pero no sé ni cómo visualizar si realmente un niño, una niña fue abusado sexualmente, estamos hablando, Sí. ¿no? De índole sexual. ¿Cómo lo detecto? Bien. Existe lo que se llaman indicadores. Los indicadores, cuando sumamos muchos, podemos hacer como pedir un diagnóstico. Para darles un ejemplo, cuando vos vas al médico y te dicen, bueno, no sé, perdió el olfato, perdió el gusto, tiene fiebre, de repente dolor de cuerpo, es decir, podría ser COVID. Entonces hay algunos indicadores. No digo que uno determine, pero si se suman varios, hay lo que le llamábamos, digamos, una alerta. Cuando un niño, por ejemplo, tiene conductas abusivas con otros niños, nos da la pauta de que ese niño está siendo abusado. ¿Abusivo en qué sentido? Tocar las partes íntimas de otros niños, ok. ¿verdad? El querer de repente tener conductas sexuales con animales. Cuando hay niños que de repente hacen exploración con animales, estamos ante situaciones de abuso. Niños que tienen masturbación compulsiva desde temprana edad, que tienen 2, 3, 4, 5 años y se masturban, aún con objetos. Alguien ha despertado eso y tiene que ver con el abuso. Cuando hay algunos indicadores físicos como irritación o dolor en el área genital, anal o vaginal, también algo ha ocurrido para que tenga eso. Infecciones urinarias recurrentes sin causa aparente, dolor al caminar, que tiene que ver con las partes íntimas también. O, por ejemplo, conversaciones de índole sexual que el niño no podría saberlas por su edad, por su evolutiva, digamos. exacto, Sí. y que de repente conoce detalles sexuales, el miedo ya casi desproporcionado a una persona o a un lugar también. Son algunas cosas que nos deberían como llamar la atención, cambios bruscos en el comportamiento y deseos de morir. Un niño que dice yo me quiero morir, yo no quiero estar más. O sea, ya cuando llega a instancias de pensamiento de suicidio hay un trauma y posiblemente estemos ante un caso de abuso. En ese sentido, uno cómo interviene al niño en particular, siendo que también hay una distancia entre el adulto, o lo que uno puede presuponer, a la realidad y la forma de expresar del niño, ¿no? Para no caer en la manipulación, porque ese también puede ser un riesgo, ¿no? Decir al otro cosas que realmente por ahí uno mismo quiere que diga el otro. Entonces la manipulación. ¿Cómo evitar eso? Bueno, yo creo que depende la relación de ese adulto con el niño. Si es su propio hijo o su nieto, alguien con quien vive, el adulto lo conoce muy bien.
y sabe de repente si viene de la escuela con una tristeza, con miedo a bañarse, con presión a su propio cuerpo, lo conoce porque ve en su cotidianeidad esa cuestión de, no sé, la ropa interior manchada, es decir, estamos ante algo evidente, serán decisiones difíciles que deberá tomar de enfrentarse a que su hijo está en una situación de abuso. Pero si estamos hablando de un maestro de escuela, de un tío, de alguien que no tiene cercanía, quizás tendría que acercarse más para poder el vínculo estrecharlo hasta que pueda quizás a través de un relato, un dibujo o alguna señal contarle algo más de lo que está pasando sin hacer preguntas intimidatorias o que puedan hacer que el niño se retracte ni culpabilizantes, sino que genere esa empatía y empezar a hacer quizás un análisis en su entorno, que capaz que sus hermanos están con conductas parecidas, acercarnos a la familia. Y si ya estamos hablando de que hay una evidencia del abuso o incluso la ley habla de hasta una sospecha, hacer la denuncia, porque va a ser el Estado el que va a intervenir para indagar la existencia o no de ese delito y determinar, ¿verdad?, cómo va a seguir el caso. Si tienen esas dudas, justamente nuestra fundación lo que hace es brindar ese guía, ¿no?, esa consejería por ahí familiar, y hoy hay muchos organismos del Estado que ante la duda te pueden guiar para que se pueda dilucidar ese caso ante el cual quizás estamos. EPASI. EPASI, seguramente en el Zócalo, acá del programa estará saliendo eso, para que vos te pongas en contacto con Ana, con la organización, también desde Asiera, como le hemos dicho en algunos otros programas, tenemos un protocolo, ¿no?, con respecto a cómo proceder, especialmente en las instituciones, en lo que son iglesias o organizaciones, organismos sociales, cómo pueden actuar de una manera legal, jurídica, pero también espiritual y social, ¿no? Esto nos lleva a hablar y reflexionar que el niño hoy por hoy, el adolescente, en su contexto de familia, está realmente en una cultura que lo está bombardeando. Sí. Que hay peligros, pero también hay cosas lindas en las que se puede explorar y se puede crecer y desarrollar. ¿Qué te parece si en el próximo bloque Me encanta. Arrancamos para ese lado para poder ir a explorar esos ámbitos, ¿no?, culturales, de crecimiento y de desarrollo? Porque cuando más fuerte estamos, más sostenidos quedamos, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, continuamos aquí en Vida Total con Ana Baloy, que nos está realmente trayendo una temática, una profundidad de este tema de la prevención de los abusos, especialmente de índole sexual. Ella es trabajadora social también, tiene una gran experiencia. Y quedamos, Ana, en el bloque anterior para hablar un poco de la cultura. Sí. Cómo a veces aspectos culturales que parecen interesantes, loables, captan a las personas, ¿no? Y puede haber aspectos negativos, destructivos, degenerativos, pero también hay aspectos que las puedan hacer crecer y fortalecer. Vamos a hablar de esos dos espacios. Yo creo que tenemos que entender que hay un nivel de maldad que ha crecido en estrategias para alcanzar a niños y adolescentes que antes no había. Antes una familia que decía, mi hijo está todo el día en la casa, está seguro, puede decir, bueno, como no sale, está seguro. Pero hoy hay niños que quizás estando en su cuarto con su tablet, quizás están sufriendo un abuso por un pedófilo a través de una red social, a través de sus datos o del intercambio de fotos, de videos, en su misma habitación. Entonces no está seguro por el hecho de solo estar en la casa.
¿Mm? Y esto nos hace generar una conciencia como adultos, o debería generarlo, primero de entender que los niños están en riesgo y los adolescentes también. Porque si hay papás que nos están mirando y dicen, ay, mi hijo ya es grande, y lo vemos más grande porque son más altos que nosotros, porque ya están, quizás se los ve fuerte, pero son vulnerables. ¿Y cómo sabemos que son vulnerables? Porque hay mafias organizadas, es decir, crimen organizado que se manifiesta en redes de trata, de pedofilia, y que funcionan en nuestro país, en nuestras ciudades, obviamente está encubierto, y que tiene una estrategia de captación a las cuales los papás está bueno que sepamos, claro, pero para poderles proteger. Hoy en día hay formas muy, digamos, accesibles para poder, por ejemplo, poner control parental a nuestros hijos. El hecho de poder tener ese seguimiento del dispositivo, de las apps que ha descargado, de los lugares donde está, de los chats con los cuales tiene conversaciones, en las mismas computadoras que se puede poner el filtro. Son cosas que todos podemos hacer de nuestra casa y que ya ponen de alguna manera un muro de protección para nuestros hijos. El problema es que a veces hay adultos que no tenemos, incluyéndome a mí, esa habilidad tecnológica, pero podemos aprender, ¿no? Podemos aprender. Mire, por ejemplo, la mayoría de nosotros usamos cuentas de Google para nuestros dispositivos. Google tiene lo que se llama Family Link. Dentro de todo el paquete de Google tiene Family Link, donde se crea una red de familias, entonces está el papá, la mamá, los hijos, y vos podés controlar el tiempo de uso, la pantalla, las apps que se descarga, permitir o bloquear. Si decís, yo no quiero que tenga Snapchat, le bloqueas y aunque quisiera no lo puede descargar. Es decir, hay maneras de hacerlo, y lo mismo filtros aún gratuitos para protección en los dispositivos. Pero además de eso tiene que ir acompañado con esa cercanía con los hijos, porque yo también escuché papás que dicen, es la vida privada de mi hijo, no me voy a meter. Claro. Bueno, pero ¿a riesgo de qué? Claro. Y hoy en día vemos, ¿sabes qué, Marcos? Un grupo etario, a mí me preocupa, que antes estaba como de alguna manera no en la mira como objeto para estos crímenes, y hoy están. Y hay una clase media, te diría, media alta, de chicos que también son vulnerables en el entorno de su secundaria, en los viajes de egresados, en las ofertas laborales, chicas que dicen, yo necesito recursos, salir a trabajar, pero me dijeron que en esta app, que en esta manera, y se está empezando como a instalar la aceptación social, por ejemplo, de la venta del cuerpo. Y ese adolescente que entra, la venta del cuerpo. Es decir, antes decíamos, ¿cómo se puede vender el cuerpo? Que es el lema de la trata. Pero hay chicas que te dicen, sí, y si yo quiero venderme por una noche, pero es mi voluntad, ¿qué tiene de malo? Claro. Entonces ahí entra en estas personas, estas chicas y adolescentes varones también, son víctimas sin entender de algo mayor, que luego pueden terminar siendo adictas, obviamente luego muchas de ellas asesinadas, y que se mantienen en esas redes por la famosa sextorsión. La sextorsión es que cuando se tiene algún contenido de imágenes o videos de contenidos sexuales, dice, te voy a mostrar esto a tus papás, a tu familia, y esa chica dice, ya no puedo salir. Hace un tiempo atrás, en Tucumán, tu provincia, ahí en el centro, norte-centro de Argentina, sucedió algo muy fuerte que fue, me acuerdo, fue conmoción nacional con respecto a esto, y que no eran unos perejiles los que hacían esto, eran gente de mucha influencia en lo político, en lo judicial, me parece que había jueces, ¿no es cierto? Porque tienen la manera de encubrirlo. Sí, sí. Y fíjate, ese fue uno de los que salió a luz, pero hay muchísimos casos que, obviamente, cuando van a la prensa se filtra, y porque hay intereses, porque todas estas cuestiones funcionan. Y no todos los nombres van a salir. No, y porque hay anuencia de ciertos grupos que avalan que esto funcione. Quizás nosotros desde esa parte de los cambios políticos o económicos, porque mueve mucho dinero, obviamente, la trata de personas, acá en la ciudad de Buenos Aires, desde donde estamos transmitiendo, es un lugar que vienen personas desde Europa a buscar mujeres para la trata sexual. Es decir, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que sucede quizá alrededor nuestro, pero ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? Porque uno dirá, che, mafia organizada, es difícil de desarticular. Desde nuestro lugar, estas cuestiones, Marcos, de estar atento a nuestros hijos. Voy a dar ejemplos comunes. Nuestro hijo dice, mamá, el fin de semana se van los chicos a la casa de tal a estudiar. Hay que saber la casa de quiénes van a dormir allí, quiénes pasan la noche, qué papás están a cargo. Pasa muchas veces cuando se desaparece una persona que tienen que ir a hacer la denuncia y decir, ¿cómo estaba vestida? Y ese papá dice, no sé cómo estaba vestida. ¿Y en la casa de quién estaba? Ay, de una amiga, pero
no sé dónde queda. Entonces, yo creo que ahí el involucramiento, ¿no? de ese papá y esa mamá que dice, yo sé dónde está mi hija, a qué hora vuelve, ¿no? Apagó su celular, pasaron 2, 3 días, debe estar en la casa de alguien. Si nosotros ponemos esa cercanía, pero ese límite familiar, ese enfoque en cuidarles, en protegerles, yo creo que podríamos minimizar muchos riesgos con algunas cuestiones familiares que nos ayuden, ¿verdad?, a proteger mejor a nuestros hijos. Hay que ser realista que muchas veces los adultos no sabemos cómo consensuar con los adolescentes. O con ensayo y error, a veces acertamos y otras tantas veces por ahí no acertamos, ¿no? Creo que hablamos de eso, ¿no? Del consenso. Sí. De generar en el ámbito familiar, en el ámbito escolar también. Me acuerdo, yo como docente también a veces hacemos los acuerdos institucionales de convivencia. Sí. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pretendemos? Y a veces como que la familia, cuando se encierra en sí misma, en ganar más plata, para ir más de vacaciones o por esto o lo otro, perdemos la objetividad de lo que es el ser familia, ¿no? Y cuando perdemos el ser familia, cada uno empieza a tirar para su lado. No, yo quiero el celular último, no, yo quiero estar moda, no, yo voy acá, ven. El papá de repente se sienta y no presta atención a nadie, la mamá desesperada, corriendo, entrando, saliendo, y cada uno haciendo como su vida dentro de una misma casa, pero su vida independiente del otro. ¿Qué nos puedes asesorar en este sentido? Porque creo que la prevención viene desde ese lugar, ¿no? Desde el diálogo, desde los acuerdos. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo le llamo dinámicas familiares, no solo yo, los psicólogos y los sociólogos. Revisemos esas dinámicas familiares. En mi familia hay diálogo, hay toque físico, hay abrazos, hay mimos, hay caricias, hay cercanía, hay confianza, hay secretos, hay ocultamiento, hay silencios. Yo creo que si empezamos desde ahí podemos hacer cambios. Si una familia, lo que nos está mirando, dice yo sufrí abuso, mi esposo sufrió abuso o vengo de una familia donde hay abuso, y sería bueno revisarnos, porque eso se va a repetir a menos que se hable y que diga claramente, mira, hay abusador en nuestra familia, hay riesgos, yo no supe cuidarme, pongamos la mirada en qué es lo que podemos hacer de ahora en más. Quizás esa persona que fue víctima no tiene manera de volver atrás y cambiar, claro, pero sí puede decir, yo voy a cuidar a mis hijos como mi papá no me cuidaba, como no me creyeron, yo voy a creer si me cuentan algo. Entonces esto de revisar las dinámicas, poner límites en horarios, en formas, en personas que vienen a quedarse, a dónde van nuestros hijos, los límites son sanos. Y termino con esta frase, todos nosotros tenemos a un niño cerca a quien proteger. Capaz que alguien nos mira y dice, yo no tengo un hijo, pero tengo un ahijadito, claro, pero tengo un sobrino, pero tengo a alguien. Ese niño necesita tener algún adulto cerca que sea su referente, que le proteja o le crea cuando tenga algo para contarle. Muchos líderes nos están viendo que trabajan con niños semanalmente, docentes, que trabajan de lunes a viernes con niños, con un grupo de familias también. Qué lindo sería, ¿no? Que haya esa sinceridad, esa franqueza, esa seguridad de que en nuestra cultura, como vimos, ámbito tecnológico, en el ámbito real, en el cuerpo a cuerpo, adentro de la casa, fuera de la casa, que podamos tener acuerdos de protección. Así ¿no? es. Crear ambientes sanos. Lo que lo mató a Caín fue que ¿acaso yo soy guarda de mi hermano, Abel? ¿No? A veces el no tomar conciencia de la responsabilidad y lo que Dios puso en nuestras manos, como dijiste recién, Ana, somos siempre cuidadores de alguien. Sí, todos ¿no? tenemos algún niño a quien proteger. Correcto, un niño a quien proteger. Espero que esta charla no te haya asustado, al contrario, te haya animado junto con Ana para poder pensar de qué manera creativa y buscar también asesorarte, pero también acompañarte con otros que tengan el mismo sentir. Vas a encontrarte que somos muchos los que buscamos generar un cambio cultural donde la vida realmente no sea en destrucción, sino reivindicación, y donde realmente Jesús nos abrace a todos,
¿sí? Y Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, realmente haga a nosotros brillar una vida en abundancia. Así es. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Muchas a gracias. vos, Marcos, y a toda la producción. Saludos a tu marido, a Bien, tu hermosa ahí serán familia. dados. Así es. Gracias. Y a ustedes, una vez más, gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga ricamente. Chao.